Pues ya estamos en directo y en esta ocasión estamos con Alma Leonor con motivo, ¿no? de su último libro, ¿vale? Este libro de aquí, este pedazo de volumen, ¿no? Bueno, este libro, podríamos decir monográfico, más o menos, hablando de toros y dioses. Y bueno, ahora nos va a contar ella un poco de qué va a ir toda esta idea que ha tenido. Y bueno, eso sin más. ¿Qué tal estás, Alma? Bienvenida aquí a mi pequeño rinconcito del misterio. Y eso, no sé, ¿qué tal estás? Y nada, que nos cuentes un poquito, ¿no? De dónde sale toda esta idea de hacer este libro, este, entre comillas, monográfico sobre toros y dioses. Hola Alex, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por invitarme a estar contigo. Ya sabes que me gustan tus vídeos, lo hemos hablado alguna vez y la verdad es que bueno, pues es un honor estar aquí en uno de ellos, contigo con ese asiento ergonómico y todo eso. Estoy encantada. Bueno, pues este libro se parece un monográfico, pero en realidad, como ya he contado en alguna otra ocasión, es amplio. Hablamos de toros y dioses, pero en un sentido amplio. Toros no solamente son los toros, también se hablan de vacas, de becerros, de bueyes, de otros animales como son bisontes y uros. Y los dioses también se habla en un sentido amplio, no se habla solamente de dioses, eh, o de dioses únicos o de muchos dioses, y se habla también del concepto de religiosidad, del concepto de mitología que influye en la religiosidad de un pueblo, un poco ampliando esos dos conceptos, ¿no? Y empecé a escribir este libro al darme, porque bueno, yo ya sabes que tengo algún otro libro publicado y uno de ellos se llama en los Bovidae, la historia desde el Helicón, los Bovidae, que es un libro más centrado en el aspecto cultural de esta familia de animales que incluye los bóvidos, pero también las ovejas, cabras, etcétera, ¿no? Bueno, y este libro, me di cuenta al escribir aquel libro de los Bovidae, que centrándonos solo en el aspecto mitológico religioso que gira alrededor de la figura del toro, se podía escribir un libro aparte. Y entonces empecé a recopilar más información sobre este concepto y me di cuenta de que todo eso necesitaba realmente un libro. Y este es el resultado. Vale. O sea que es como la respuesta a esta necesidad, ¿no? De que tú tuviste al escribir ese otro libro. Eso mola, ¿no? También que cuando surgen las cosas así, ¿no? Cuando surgen las ideas y los libros de esta forma, cuando hay una necesidad, ¿no? Porque vas a tener una motivación, vas a estar ahí, tienes esa inquietud, viste, ¿no? Ya que la figura del toro, me imagino, tenía pues un libro, ¿no? Y en este caso, pues es este libro de aquí. Jolín, la verdad es que es un tochazo, ¿eh? Es un buen troncho aquí hablando sobre toros. Bueno, parece muy, muy grande, pero en realidad es un libro que es muy ameno. La editorial ha hecho un trabajo fantástico, como hace siempre. Estoy muy contenta con el resultado. Tiene una letra muy fácil de leer, tiene muchísimas imágenes y es un libro muy manejable. Sí, ahí están, hay muchísimas imágenes incluidas en el libro, entonces puede parecer que es un poco más tocho, pero no todo es letra, y además la letra es muy fácil de leer. Y ya te digo, además del trabajo impresionante de la editorial, que estoy muy contenta con él, también cuenta con un prólogo excepcional de Javier Arries, que es un broche de oro precioso para el libro. La verdad es que estoy muy contenta con la edición, sí. Sí, sí. Sí, de hecho, es algo que te quería comentar, porque me ha llamado mucho la atención de la edición ya, el nivel técnico, ¿eh? Lo que tú dices, la letra es como esta letra de palo muy legible, que normalmente se usa, ¿no? La letra está con serifa, ¿no? Como muy solemne, podríamos decir. Y creo que sí, ¿no? Le hace como ese toque más ameno, podríamos decir, ¿no? Y que tenga tantas imágenes y tantos pies de página y tal, lo veo como un libro muy didáctico, muy
de biblioteca para el colegio, ¿no? Para hacer un trabajo, no sé, de verdad, me ha dado esa sensación, ¿sabes? Quiero decir, que no lo... a nivel visual puede servir para gente menos, ¿no? Menos leída, como niños o eso, ¿no? Estudiantes de cursos pues, más inferiores, no sé. No sé si me pillas por ahí. La idea es que sea un volumen ameno, que pueda gustar a gente que esté interesada en estos temas de la historia, la religiosidad, la mitología, pero también hay gente que se acerque a estos temas por curiosidad y que no le frene, digamos, ese tipo de lenguaje más académico que se pueden encontrar en otro tipo de libros. Queríamos que fuese así muy visual, sobre todo que las imágenes ayudasen a comprender los conceptos que se explican, y la verdad es que en eso la editorial ha hecho, repito otra vez, un trabajo con el que estoy muy contenta. Sí, sí, pues da esa sensación y yo creo que está muy bien porque a veces cuando, entre comillas, vuelvo a decirlo, cuando son temas monográficos, entre comillas, ¿vale? Meterte en este tipo de volúmenes, si son solo letra, ¿no? Como aquel quien dice, a veces da pereza, ¿no? Es como, si no lo haces como por una intención de un trabajo, ¿no? O yo qué sé, quiero, a ver, no sé, como algo para ti, ¿no? Quiero Pues los que he meter... tenido que leer yo, Alex, los que he tenido que leer yo. Ahí ahí es donde voy, ¿no? Claro que tú te los lees porque tienes esa necesidad, ¿no? Pero si no, quizá dirías, ¿dónde voy yo leyéndome este tostón ahora? ¿Sabes? Y en cambio, la edición, en este caso, ayuda a que esto no sea así. Yo creo que está muy bien. El libro, a nivel visual, a nivel de composición, creo que está muy chulo, la verdad. Sí, sí. Vale, pues hemos hecho esta pequeña introducción y mira, ya me ha venido la primera pregunta y es algo que no teníamos preparado, entre comillas, ¿vale? Así que te la voy a lanzar. Has hablado de que realmente el toro como animal, entre comillas, ¿no? Se puede como categorizar en distintas subespecies, ¿no? Has hablado del uro, ¿no? Has hablado, bueno, de la hembra, ¿no? De la vaca, ¿no? Podríamos decir. ¿Por qué no nos haces un mini repasito, así breve, de un poquito las diferencias que pueda haber, o, ¿no? El bisonte, ¿qué tipos hay de toros o de este tipo de animales? Bueno, la familia de los Bovidae comprende todos estos animales y además, ya te digo, también cabras, ovejas y impalas y otro tipo de animales. Pero luego si nos vamos a los bóvidos, pues dentro de los bóvidos existen varias familias, tanto los extintos, como es el caso del uro, como los actuales. Ahora mismo el toro digamos el toro, la vaca, el buey, el becerro son los mismos, es el mismo animal. No pasa lo mismo con el bisonte. El bisonte es diferente, es el bisón, es otro tipo de bovidae. Pero sí, la diferencia entre toro y buey, por ejemplo, ya sabes que el buey es un animal castrado. Esto es muy curioso porque en todo el estudio que yo hago, el toro aparece como un animal que es la representación de la fuerza y de la virilidad fálica. Ajá. Entonces es curioso porque en muchos sitios, y además lo seguiremos encontrando en muchas ocasiones, se habla de bueyes sacrificados, de bueyes endiosados, de bueyes como un dios, y en realidad no eran bueyes, eran toros. Lo que ocurre es que la traducción de la palabra bos, que es la que nos ha venido desde la antigüedad, ha acabado a veces traduciéndose como buey, pero estamos hablando de otro tipo de animal, que es el toro. Y luego están los bisontes, que ya te digo, existe el bisonte europeo, el bisonte americano, y algunos extintos ya, y los que existen ahora, que están en franco peligro de extinción y están con programas de recuperación. Y el uro, que es el animal, ese está extinto. El uro era este También toro. están intentando recuperarle, sí. Era como más grande, ¿no? Podríamos decir que era como más, ¿no? Era como un toro muy grande, ¿no? Sí, es que no nos hacemos idea, pero este tipo de megafauna que existía en la prehistoria no solamente es porque, bueno, no solamente en el Uro, también los bisontes que estaban retratados
en las cavernas, las pinturas rupestres eran más grandes de los que podemos conocer ahora. Ujú. Incluso los toros salvajes también eran más grandes que los que podemos conocer ahora. Pero el uro era excepcional, era enorme, con una envergadura impresionante, incluso con unas cornamentas que podían medir 1 metro cada asta. Entonces, bueno, impresionantes. Era un Sí, sí, sí. animal de verdad que debía de dar miedo y se cazaba en Madrid, en las Ah, mismísimas puertas de Madrid. joder. Se ha constatado la presencia de euros en la antigüedad, en la prehistoria. A ver si en España, bueno, en la península ibérica hubo, ¿no? Bastante de esta megafauna. Y, no, ostras, ahora me ha venido como un flash, pero yo no sé si yo he llegado a ver en algún museo de estos de ciencias naturales algún esqueleto, no sé. Cuando has dicho lo de los cuernos estos tan grandes, me ha venido como esa imagen. Yo creo que en algún sitio creo que los he visto. Sí, sí, Pues hay uros que se han encontrado bueno, ya se han encontrado restos de sí, uros, ¿no? sí. Y hay algunos con una envergadura bastante impresionante. Sí, además se publicaron fotografías hace poco, sí. Ujú. Vale, pues mira, tú misma ya me has dado pie a la siguiente pregunta, o bueno, a ya introducirnos en materia, ¿vale? Y es que has mencionado las pinturas rupestres, ¿no? La aparición de estos bóvidos, toros, bueyes, bisontes, etc., en las pinturas rupestres. Ujú. Y, vale, bueno, deciros, primero de todo, que el libro es un repaso, digamos, histórico, ¿vale? Del toro en Occidente, podríamos decir, o un poquito de Oriente y Occidente, ¿puede ser? No, bueno, yo lo que he hecho ha sido un recorrido Ujú, que es tanto geográfico como temporal y también ujú. evolutivo, que si quieres hablamos luego un poco de por qué lo considero evolutivo. Vale. Pero también a ver, tiene que ser somero, no podemos hacer mucho en un libro, incluso con este volumen que te parece un poco tocho. No podemos meter todo en un solo volumen. Tiene que ser somero a la fuerza. Ujú. Y luego también es un poco, voy a decir, interesado. O sea, yo he buscado todas estas vinculaciones del bóvido con la religiosidad, con los dioses, con la divinidad, dentro de lo que conocemos en nuestra civilización occidental, también en un sentido amplio. Vale. Sabes que hablo de Oriente, pero también sabes que Sí. todas estas civilizaciones a través del mundo greco-romano acabaron influyendo en nuestra propia cultura. Y eso es lo que he hecho. Ujú. Es más una visión occidental que el toro en Occidente, ¿no? Podríamos decir. Es la visión que tenemos nosotros, ¿no? Entre comillas. O sea, desde nuestro punto de vista. Algo así, ¿no? Podría ser. Bueno, he tratado de traer al libro lo que es la visión de cada pueblo, más que Ujú. una visión occidental Vale, vale, de vale, vale, cada uno. vale. Lo que Sí, sí sí. que te digo es que todo lo que cuento ahí, de alguna manera acaba influyendo en A eso nuestra civilización occidental. a eso me refería, a eso me refería. O sea, todo lo que esos pueblos, ¿no? Y esas figuras del dios toro, entre comillas, que luego ha influido en la cultura occidental, ¿no? Exactamente. Por ahí iba, por ahí iba. Igual me he explicado mal, pero sí, sí, eso. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, has hecho este repaso donde tenemos, que lo voy a mirar directamente, prehistoria, Ajá. Oriente, el greco-romano, el clasicismo greco-romano y la cristiandad. Y bueno, luego ya una parte, digamos, final, donde habla sobre España y adenda final, ¿vale? Entonces, mi idea es eh, el lugar, entre comillas, de centrarnos, ¿no? En todos estos pueblos y hacer aquí una charla más, que quizá puede ser más pesada y tal. Lo que sí me gustaría es que nos hicieras un pequeño repaso de la evolución, ¿no? Del dios toro, desde la prehistoria, que es lo que estábamos diciendo, un poquito hasta esto, ¿no? Hasta cómo llega a este símbolo del dios toro a la cristiandad. No, sin tampoco que decir, en el año 24, o sea, no tan técnico así preciso, pero un poco un repaso, porque luego sí que me gustaría centrarme en otras cosas que me han parecido muy curiosas y que creo que sí que tienen chicha y que podemos sacarle ahí cosas curiosas, quizás menos conocidas, ¿no?
pero no olvidando este repaso evolutivo histórico y de lugares que hace el libro. Y por eso sí que me gustaría que hicieras este pequeño resumen, ¿no? Para también calentar motores, ¿no? Y que la gente diga, pues mira, esto también me gusta, ¿no? Pues mira, a mí me gusta mucho hacer los recorridos temporales. O sea, yo pienso que la historia necesita de un relato cronológico. Entonces, siendo así, pues empezamos en la prehistoria y encontramos también muestras que pueden hablarnos, por lo menos, de una cierta sacralidad en las representaciones prehistóricas de las cuevas rupestres. También luego, más adelante, en el Neolítico, ya existen santuarios en los que la figura del toro, la figura bovina o su representación, tanto con la cornamenta o con sus aspectos como la fiereza y la fecundidad, pues están representados dentro de los santuarios. Y entonces, avanzando en la historia, llegamos al primer mundo, digamos, conocido, Mesopotamia. Date cuenta que en esta zona fue donde primero se domesticaron a los animales, donde primero surge la agricultura, donde primero surge incluso la escritura en sumer. Entonces tenía que ser a la fuerza el primer mundo del que se hablara en este recorrido. Y ahí encontramos también muestras de cómo los toros siguen vinculados, además con muchísima fuerza en este mundo, a la divinidad. Los dioses se hacen representar con figuras bovinas y con todos los atributos del toro, desde la cornamenta hasta, insisto, el atributo de fuerza, virilidad y de fecundidad fálica. E incluso también encontramos ya desde Sumer una vinculación curiosa, que es la de la relación que tiene estas características del toro con las aguas. Ya decimos que el toro se le representa como un animal con una potencialidad fecundadora impresionante, y esta potencialidad también se traduce en las aguas que hacen germinar los campos y que hacen florecer las cosechas. Por eso hay algunas veces que a los dioses que tienen esta representación bovina también se les vincula a las tormentas, las lluvias y las aguas fecundadoras. Seguimos en la historia y entramos en Egipto, otro mundo impresionantemente vinculado con una religiosidad, con representaciones animales. Hay representaciones animales de todas clases. Es impresionante este caso en el mundo egipcio, pero sin embargo vamos a encontrar desde casi la primera representación del mundo egipcio, que es la paleta de Narmer de aproximadamente el 3000 a.C., que representa la unión del Alto y Bajo Egipto, que es prácticamente cuando empieza la historia conocida de Egipto, en el que figura ya la diosa Baqabat. Entonces, la importancia de estas representaciones bovinas, luego la vemos con el dios Apis, etcétera, en Egipto, es apabullante, que es una palabra que me ha encantado que utiliza Javier Arres en el prólogo. Y siguiendo este camino, pues inevitablemente entramos ya en el clasicismo grecorromano, primero en Grecia y luego en Roma, donde ya el toro, que es lo que os comentaba un poco al principio, va surgiendo como también un avance evolutivo en su importancia en cuanto a la relación con la divinidad. Ahora, en el mundo grecorromano lo vamos a ver mucho más vinculado a mitologías y a comunicación con los dioses, como pueden ser los ritos o los sacrificios, que es una forma de comunicación también con la divinidad, pero ya no es un dios con esa importancia tan enorme que tenía tanto en Sumer y, por cierto, en la India, que antes he mencionado Egipto, pero no he mencionado la India. También allí tiene una importancia capital tanto los toros como las vacas. Y siguiendo este mismo recorrido evolutivo y temporal, pues llegamos a la cristiandad, donde el toro ya tiene un papel completamente diferente al que hemos estado viendo hasta ahora. Ya no tiene ese poder simbólico relacionado con la divinidad, pero también tiene algunas cuestiones de importancia. Y luego en el libro hay algunas pinceladas con las que llego a explicar cómo, incluso en la actualidad, entendiendo la actualidad desde el siglo XIX en adelante, también podemos encontrar algunas muestras, digamos, si no de una divinización bovina, sí de alguna idealización del toro
vinculado casi a una especie de adoración. Pero bueno, eso si quieres hablamos un poco más adelante. Sí, sí, esto lo tocaremos luego. Hay una cosita que creo que nos comentes. Pero, mira, haciendo este recorrido es que realmente me parece muy interesante. Y estaba, a medida que me lo vas explicando, pensaba, ¿no? Era como que ha ido de más a menos, ¿no? Realmente, porque surge en Sumer, toca la cúspide con una cultura como la egipcia, donde los animales, ¿no? Y el politeísmo, yo entiendo, tienen mucha fuerza, ¿no? Mucho poder. Y creo, intuyo, que a raíz de las religiones monoteístas quizá se vaya diluyendo. Es la sensación que me deja. ¿Puede ser? ¿O tú cómo lo ves? Sí, bueno, en realidad la importancia del toro como representante de la divinidad o como imagen, imagen representación de la divinidad va a ir decayendo. Ese es el aspecto, digamos, el recorrido evolutivo que te comentaba antes, que es el que he ido encontrando con el libro. En Egipto, es más en Mesopotamia que en Egipto la vinculación del dios con la divinidad. Lo que pasa es que en Egipto existe, como existe esta cantidad de representaciones animales y de dioses que adquieren los atributos animales, como es el caso del bóvido. Hay dioses antropomorfos que no se representan como bóvidos, pero que adquieren sus características de fecundidad fálica también. Es apabullante en Egipto. Sí, sí. Entonces, digamos que a partir de ahí todo va a ir en disminución, pero date cuenta de que hay dioses, hay un dios concretamente en Egipto, que es un dios con una gran importancia, que es el dios Apis, que después va a tener una pervivencia incluso en Grecia y que llega hasta Roma. En el mundo helenístico, este dios se va a transformar en Serapis, y esa representación que ya va a ser antropomorfa, que ya no va a ser bovina, va a ser antropomorfa, es un dios barbado, que además, fíjate que también qué cambio tan impresionante, va a recoger de todas estas representaciones de la antigüedad su aspecto agrícola, porque va a ser un dios que se va a representar en lugar de con un falo erecto, como se representaban en otros momentos, se va a representar con un cesto de semillas en la cabeza. O sea, este dios Apis toro va a acabar siendo un dios Serapis, hombre, y en lugar de ser un dios fecundo para la ganadería, también va a ser un dios fecundo para la agricultura después, y va a llegar hasta Roma. Vale. O sea, pasa de ser... Se transforman sus atributos, ¿no? Digamos, un poco. Pasa de ser un dios fecundo con los animales, entre comillas, también un dios fecundo para la tierra, ¿no? Entiendo. Y todo esto. Existía también al principio, pero ahora se va a llevar hasta la forma de representación del dios, que ya te digo que es con Serapis. E incluso se me ha ido lo que te iba a decir algo de Grecia. Bueno, ya me vendrá. De lo que estabas diciendo ahora mismo te iba a decir algo y ya se me ha ido. No te preocupes. Nada, mira, también me ha parecido, bueno, de lo que nos has contado hasta ahora, de esta evolución o este repaso histórico, cómo Sumeria, ¿no? Parece que fueron los primeros en darle los atributos al toro, ¿no? Darle, bueno, ¿no? El atributo de la fertilidad, el atributo de la braveza, ¿no? O sea, más recogerían esas primeras, entiendo, ideas prehistóricas, ¿no? De esos primeros homínidos, y ellos ya, como tú dices, ¿no? Con la invención de la escritura, sobre todo, plasmaron esas ideas, entiendo, ¿no? Y ya le dieron como forma al mito. Bueno, en realidad yo lo que veo es que son los dioses, digamos, los que adquieren los atributos del bóvido, y por eso se representan como tales. Los dioses sumerios aparecen representados en muchísimas tablillas con unos gorros que están adornados con filas de cuernos. Digamos que los dioses se van a representar o van adquiriendo esos atributos del toro.
¿de acuerdo? Ujú, El toro lo veían a su alrededor, los uros en Sumeria eran cazados por ujú. los reyes sumerios y era además un evento de gran importancia que un dios llegara a cazar uno de estos bichos y entonces veían que era un animal muy potente, con mucha fuerza, con mucha bravura, con una capacidad de enfrentamiento de vencer en los enfrentamientos tremenda y que además cuando montaba pues veían que tenía una potencialidad fálica enorme y entonces los dioses adquieren esos atributos, quieren Vale, adquirir esos atributos vale, y se vale, hacen vale. representar con ellos. Vale, 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 vale. Vale, no, es muy interesante, ya te digo, me parece eso, ¿no? Como más allá de que los dioses adquieren, ¿no? Que fuera el pueblo de Sumer, ¿no? O bueno, los pueblos alrededor de Sumeria, etcétera, ¿no? Esa zona, me Sí, imagino, en aquella época, cómo se les atribuye, ¿no? Ya, o se les crea, ¿no? O se les etiqueta, ¿no? Podríamos decir, con esas características que ellos veían, se traspasan por primera vez, ¿no? Entre comillas, de forma, ¿cómo te lo digo? De forma pensada, ¿no? De forma sabida, o sea, hecho a postas, ¿no? Podríamos decir. Quiero sí, sí, decir, bueno, se crea, ¿no? yo no sé si eso lo hicieron a posta o bueno, no lo sé, no lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que en Sumeria era un pueblo que adquiría también todas las religiosidades de los pueblos con los que se iba topando. Entonces, hay muchos dioses que son incorporados en su propia religiosidad de pueblos con los que iban guerreando y a los que iban conquistando. Y entonces esas características también se iban incorporando. Y luego también ellos lo fueron dejando en herencia, digamos, al resto de los pueblos, incluso hasta llegar a Babilonia y incluso llega a influir de esta manera, porque estamos hablando de una zona que es común para todos estos pueblos, Sí, sí. incluso en los primeros pueblos eh, cananeos, que Ajá, después van a influir en el cristianismo. Por eso te ajá, decía que a mí me ajá. gusta mucho ver toda esta evolución Ujú. porque son cuestiones que van a irse traspasando de unos Claro. pueblos a otros y de un tiempo a otro. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, no, es muy interesante. De verdad, es muy interesante y a lo que quería llegar un poco con esta observación del pueblo de Sumeria era que parece, ¿no? Que son los primeros, ¿no? Entre comillas, o los grandes, o que han marcado, ¿no? O no, ¿eh? No lo sé, pero No los, lo sé. Si quieres pensar como dioses antropomorfos con sí, esas características, puede que sí. a nivel simbólico, ¿sabes? A nivel... Pero date cuenta de que, bueno, en el libro cuento ya en lugares como Cataluyuk en Globel y Tepec ya Hmm, existían representación. representaciones bovinas, Vale, incluso hay vale. pinturas en las paredes, pero sobre todo hay altares que están confeccionados en forma de media luna Ujú, y también hay figuras de bóvidos que están hechos con arcilla y a los que se les incorporan cuernos de astado. Y luego todo esto también aparece en Creta en unos tiempos muy primitivos, ujú. eh, en, en, los primeros tiempos de la civilización minoica, ¿no? Entonces, bueno, es muy antiguo, viene de muy antiguo y después cada pueblo adapta esa idea, que es lo que yo quiero destacar, esa idea A a su... sus propios dioses. Vale, vale, Cada vale, uno lo vale, vale. representa de una manera, Ajá. digamos, yo no sé si Sumer fue el primero representar a los dioses toro, yo creo que no, pero sí que desde luego donde existe una más rica representación y una más rica vinculación de la divinidad relacionada con el bóvido y sus atributos. Sí, sí, no, y además estaba pensando que quizá Sumeria queda siempre como los más guays, ¿no? Los primeros, siempre han de ser los primeros en todos, y nos olvidamos que realmente antes había un montón más de civilizaciones y pueblos que ya empezaron antes, ¿no? A hacer este tipo de asociaciones, ¿no? Pero bueno. Exactamente, sí, la historia es siempre es un recorrido evolutivo, no podemos obviar lo que sucede en un momento de la Hmm. historia para contar lo que sucede en el momento siguiente. A mí me gusta mucho hacer este recorrido. Vale, vale, si no, es de lógica realmente, es lo lógico hacerlo así, porque claro, obviamente, si lo piensas bien,
está claro que por mucho que se diga, sí, fueron los primeros, seguro que te sale alguien y te dice, no, en el pueblo de al lado ya lo hacían. Y de todas maneras te cuento una cosa, Alex, en historia siempre tenemos que decir que es lo primero conocido. Ahí es donde voy, Porque, exacto. claro, nosotros hemos Exacto, exacto. descubierto las tablillas escritas de Sumer, además se descubrieron muy tardíamente, porque se Ujú, descubrieron a principios del siglo XX, en 1900, me parece recordar, ujú. y, y hemos visto que tienen una antigüedad impresionante y son las primeras muestras de escritura, pero eso no quiere decir que mañana mismo no se encuentre una muestra de escritura con una antigüedad mayor. Esto en historia siempre es lo primero conocido, Conocido, o es ahí, lo que ahí. conocemos o Sí, es de sí, lo que sí. sabemos, porque cada día además, como cada día están avanzando más las técnicas de De- investigación arqueológica, se están descubriendo muchísimas cosas y se están atrasando muchísimo los relojes históricos. Ahora las dataciones de casi todas las cosas se están actualizando sí, porque sí. con los modernos métodos de datación estamos encontrando que se habían datado con unas fechas mucho más tardías, pero bueno, en historia siempre es lo primero que conocemos Ujú. o de lo que conocemos. Siempre Sí, sí. puede surgir algo más. Claro, claro, está claro. Vale, vale, muy guay, muy guay. Vale, pues ya hemos hecho un poco un repaso, entre comillas, bastante bien, yo creo, que ha estado bien. Y hemos llegado, ¿no? Hemos acabado esta pequeña introducción en la cristiandad, ¿no? Como, bueno, el cristianismo también adopta, ¿no? Esta figura del toro, o bueno, lo traspasa a sus, en este caso, santos, ¿no? Entiendo. Y de esto hay una cosa que a mí me llama la atención, que te lo comentaba antes cuando estábamos en directo, y es como a través, entiendo, de la cristiandad, o no, ahora me lo dirás tú, pasa la figura o el símbolo o el dios toro a los pueblos nórdicos europeos, es decir, a la Europa de arriba, ¿no? Bueno, yo no lo puedo afirmar eso y en el Uh-huh, libro desde luego no lo afirmo eso. uh-huh, Lo que sí que te puedo decir es que cuando llega la cristiandad, el valor divinizado del toro ha evolucionado muchísimo. Ya no es ni un dios, ni es la representación de un dios, ni se utiliza sus atributos como representaciones de un dios, porque además ya no existe esa panoplia de dioses de la antigüedad. Es un dios monoteísta, no puede tener otros atributos que no sean los suyos y además antropomorfos. No se puede hacer otra cosa. Sin embargo, sí que existen, bueno, el toro existe en la historia cristiana y existe en el judaísmo, existe el episodio este del becerro de oro, que quizás es el episodio cristiano más importante vinculado a este animal, aunque se mencionan más veces, incluso se desmencionan. Tú ya sabes que ahora el Papa Ratzinger, el ex Papa Ratzinger ha dicho uh-huh. que no había ni Ningún... buey ni mula Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, mencionan y sí. luego se desmencionan. Sí, 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 sí. Es cierto que la Biblia no dice expresamente que tenga que haber estos animales, dice que era un pesebre y Uh-huh. que, etcétera. Bueno, te quiero decir que tiene una presencia, pero desde luego no tiene para nada esta importancia que le hemos estado viendo ahora. Su avance evolutivo va en decadencia. Y lo que sí que le vamos a encontrar, pero eso siempre es después, no es durante la historia del cristianismo, es en la geografía de santos. Muchos santos aparecen vinculados en este caso hay muchos bueyes. Ya sé lo que te iba a decir antes, ahora te lo Sí, digo. vale. En este caso hay muchos bueyes porque son mansos, Vale. son animales mansos. Que acompañan a los santos o bien tiran de carretas en los que va una imagen de una virgen, y luego los toros bravos aparecen algunas veces como protagonistas de un milagro. Es un toro bravo que un santo hace parar con su fe y con su devoción. Lo que Vale. te iba a decir antes era que también en Grecia aparece, se puede notar una cierta evolución de este valor simbólico del toro como elemento con sus atributos de fuerza y fiereza, porque en la mitología griega aparece muchas veces el toro manso.
Eso es lo que te quería decir, Vale, lo que te quería decir antes, que vale. se me había cruzado Sí, sí, con sí. algo que habías comentado y después se me marchó. Sí, sí, no, no. Y me parece muy interesante esta diferenciación, entre comillas, simbólica entre toro bravo y buey manso, ¿no? Me parece que sí, que tiene mucho sentido y además creo que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Incluso en cuentos, ¿no? Me viene a la cabeza, ya más a nuestros tiempos, ¿no? De esta readaptación, que el típico pastor que va con su, lo que decías, ¿no? Con el buey, tirando la carreta, con la dama, no sé qué, y luego el típico toro que ya es como bravo, ¿no? Feroz o más malo, ¿no? Entre comillas, o no sé, por ahí. Sí, pero es que además este toro bravo o este Mm. toro, digamos, fiero, Sí, eso es, sirve fiero. de vehículo a un santo para realizar un milagro. Sin Exacto. embargo, los toros mansos, digamos que ellos mismos son los que realizan los milagros. Por Ujú. ejemplo, en el milagro de los toros de San Millán, que llegan llevando los restos del santo y se Ujú. paran en un momento determinado hasta que se dan cuenta los que le acompañan que es ahí donde el santo quiere que se le haga digamos, su templo, ¿no? Sí, sí. Entonces el toro manso, el que realiza el milagro. Vale, vale, Digamos. vale, vale. Y Sí, sin sí. embargo, los toros bravos son los que le sirven a los santos para Hacer realizar el que el milagro. santo sea el que hace el milagro. Exactamente. Es muy Sabes también que hay interesante. un, bueno, hay muchos milagros de esos. Ahora, si quieres, buscamos alguno, pero se me van los nombres. Están Sí. desde San Isidro mismo, que también Ujú. tiene un ejemplo de, de milagro, digamos, hecho con en este caso es con bueyes, Ujú. hasta San Pedro Regalado o mismo Santiago, que también le conducían una serie de bueyes. Esto es muy curioso porque va llegando, cuando llega a Galicia va a pedir a una mujer que había allí, que era la dirigente de la zona, le pide unos toros para poder continuar y llevar la carreta de los restos del santo, y ella les manda a un lugar donde están encerrados los toros bravos, pero al Sí, llegar sí. los monjes para coger un par de toros para llevar al santo, los toros se amansan. Entonces son ejemplos en los que se utilizan toros bravos o mansos o bravos para la realización de un De un milagro. milagro. Ujú. Vale, vale. Me he apuntado una cosa aquí, que ahora volvemos a ella, que tiene que ver con esto que estamos hablando, pero, eh, claro, yo te preguntaba, o bueno, te reformulo la pregunta, yo te preguntaba, ¿no? ¿Cómo llega el toro al norte de Europa, ¿vale? Entre comillas, Ah, y yo te decía, es a través de la cristiandad, y tú me has dicho, no sé, no lo puedo afirmar, ¿no? Pero no, entonces, o sea, ya me acuerdo, sí, que lo hemos sí. dejado ahí un poco apartado. No, lo que yo te quería decir era que en la religión cristiana, por ejemplo, cuando llega los primeros santos a, a evangelizar zonas de tradición celta, como es Irlanda, Ujú. eh, la tradición irlandesa con las figuras de los santos va a crear toda una mitología en la que figuran algunas, digamos, algunas cosas que nos recuerdan también a la mitología nórdica. Yo no he estudiado ni he incluido aquí en el libro nada de la mitología nórdica ni la germana, pero sí que te digo que, por ejemplo, en la tradición irlandesa, en la mitología irlandesa, hay un héroe, un héroe de estas tradiciones que es, no me acuerdo cómo se llamaba, Cúculain, Ujú. que en algún momento se le hace representar con un sombrero tricorne, y se han encontrado en algunas zonas de tradición celta, pero en Europa, en el continente también, Ujú. algunos toritos con forma con tricorne, con tres toros. Eh, es una figura muy de la tradición celta que Ujú. después, por sincretismo, va a acabar formando parte también de la mitología de algunos pueblos, de estos pueblos celtas, pero no es que haya llegado a influir, yo no lo veo así, Vale, ni, vale. ni lo puedo afirmar, ni eso figura en el libro, porque ya te digo que además Que no. no he entrado para nada en la mitología nórdica, que también tiene sus figuras y sus animales, y además también hay bueyes y hay alguna tradición también un tanto interesante, que sí que figura, por ejemplo, en mi otro libro, en el Ujú. de los Bovidae, cuento alguna cosita de la Va- tradición nórdica relacionado con ellos, vale. pero no, en este no.
Vale, vale. Pero tú sí que te consta que ellos en el norte de Europa, las tradiciones nórdicas, te consta que sí que de alguna forma también están vinculados, ¿no? Con este animal, ¿no? ¿O no? La tradición celta, Sí, 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 sí. Por ejemplo, la celda, o los vikingos, o, no, ¿sabes? bueno, Esas no lo culturas sé. nórdicas. No, no, Los no. vikingos no lo Yo sé. te Yo digo, de los sí, vikingos sí. no cuento nada. Vale, no, 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 Pero, no. No te no, digo, no te digo, es que no te quería decir los vikingos por no decirte nada en concreto. Me refiero si tú has leído o te ha llegado de alguna forma, si ellos también la figura del toro la utilizaban o no. no, yo lo que he leído es que forma parte algunos animales como el toro, las cabras, sabes que a Thor y Odín tenían un carro tirado por unas cabras, tiene su nombre. Bueno, dentro de la mitología nórdica Ujú. existen también los animales, es inevitable. Pero no puedo saber, no puedo decirte si existe una relación del toro con unas divinidades en el mundo nórdico porque no he Porque entrado en no. él. Lo Vale, que sí vale, que vale. te digo es que en la tradición celta Ujú. existe una gran mitología relacionada con este animal y sobre todo en lo que yo he estudiado y aporto en el libro es con estas tradiciones irlandesas llamadas del ciclo del Ulster, que hay una amplia bibliografía sobre ello, que me he encontrado con un mundo además muy interesante vinculado con estos animales y en el que hay algunas de las historias del ciclo de Luster, porque son muchas historias, Sí, sí. pues hay alguna que sí que tiene que ver con los toros y con una especie de luchas regias y luchas por un Mm. dominio, por sobreponer unas ideas y un dominio de unos sobre otros. Por ejemplo, hay una historia que se llama, espera, te lo leo porque no sé cómo Ujú. se pronuncia exactamente, Taín do Cualingue, es la tradición del robo del ganado de Cooley, en el que se discute sobre cómo quién de dos personajes, que además es un matrimonio, es el marido y la mujer, tienen supremacía sobre el uno sobre el otro Ujú. y con ello el dominio de la tierra por la posesión de un toro. Entonces esto me ha Jo, parecido muy interesante ya ves. y también lo he incluido en el libro. Esto es en Vale, vale. las tradiciones Celta. de la mitología irlandesa, pero no, Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. yo de los vikingos no he entrado. Algún día Vale, a lo mejor lo hago, pero de vale. momento no. No he tocado muchísimas otras Ya, ya. tradiciones y mitologías, ¿eh? Claro, claro. Es que yo no sé qué me pasa, que también estoy un poco obsesionado así de golpe con los pueblos nórdicos y no tiene nada que ver. Pero bueno, como que, no sé, como que me quedaba ahí esa parte quizá coja, ¿no? A mí, no sé, yo qué sé. Que por eso te quería insistir tanto si conocías alguna cosa o no. Pero que bueno, que sin más, que no, que ya está, que no la has estudiado Y y ya en está. algunas de las tradiciones, en algunas historias y de tradiciones contadas, como esta del ciclo del Ulster en Irlanda, existen también una serie de leyendas y de escritos con leyendas y con tradiciones orales que también incluyen animales y entre ellos un toro. Además hay una historia también muy curiosa en todo lo que se cocina. Bueno, eso te digo que en el otro libro Es, sí que la cuento, pero vale, en vale. este porque el otro libro está más centrado en cuestiones culturales y a mí eso me parecía, Vale. no me parecía esa historia Sí, concretamente, sí, pero sí, digo que sí. he entrado más en el mundo mitológico ni religioso nórdico, que no me parecía que debía de figurar aquí. Sí, Esto no sí, sí, tiene sí. nada que ver con esto que estamos contando en este libro. Te entiendo, te entiendo. Vale, vale, vale. Vale, vale. A ver, no sé cómo hacer esto, porque, claro, estamos hablando como de. Empezando, ¿no? A dar pinceladas del toro en otros lugares del mundo, ¿no? También, porque también los hay. Pero hay un tema que es el toro en España, porque, claro, tú me has mencionado dos leyendas, entre comillas, ¿no me has dicho? Más. Ah, vale, bueno, que se nos acaba de suscribir una persona y me ha saltado aquí una alarma. Le mandamos saludos a Trazo, que se ha suscrito aquí en el canal, ¿vale? Nada, que me salta una alarma, perdona. Y no, lo que te decía, tú me has hablado de San Isidro y de Santiago, con unas tradiciones o, bueno, una vinculación con la religión, ¿no? Y el toro. Y yo apuntaba aquí San Fermín. ¿San Fermín qué tiene que ver? San ¿El qué, Fermín, perdona? San Fermín, ¿qué tiene que ver? Los Sanfermines.
Pues la verdad es que poco, pero bueno, tampoco lo cuento en este libro. Es que te digo que en este libro no quería No, no. centrarme tanto Sí, sí. en las cuestiones de las corridas de toros en España ni las celebraciones de toros, pero bueno, San Fermín ahí está y no tiene tantísima vinculación como puede tener San Isidro o, Santiago con un milagro acaecido así, pero bueno, Vale. también está, sí, también. No, no, vale, vale, no, no. Te lo digo que me ha venido así como flash. Eh, y como, para introducir entre comillas, ya que lo has mencionado, ¿no? San Isidro y Santiago, eh, bueno, estas leyendas o estas mitologías vinculadas con la divinidad y los milagros y los santos, etcétera, en España, ¿no? Cuéntanos un poco, no sé, aparte de las corridas de toros, ¿vale? Que intentemos, ¿no? No ir por ahí, ¿no? Que es lo más típico, lo más conocido. Un poco, ¿no? El toro en España, desde cuándo lo tenemos, cómo ha ido evolucionando un poquito. Eso, ¿no? Que también mencionas, la piel de toro, ¿no? En España, al mapa de España se le llama la piel de toro, ¿no? No sé, cuéntanos alguna cosita que sea, que tú creas, no sé, interesante esto, ¿no? O un poquito la evolución, no sé. Bueno, lo que yo cuento es que aunque solo sea estereotipadamente, pues España se vincula con los toros, aunque Ujú. solo sea por esa cuestión y también por una cuestión cultural, porque las corridas de toros existen en España desde la Edad Media, si no es desde antes. Yo cuento en el libro que una de las primeras representaciones de una corrida de toros en España se ve en la Edad Media, en el siglo XIII, cuando Alfonso X, el sabio, escribe las cantigas de Santa Teresa y en ellas, en una de esas cantigas, en la 144, creo recordar ahora, se describe una corrida de toros porque se celebra una corrida de toros en una plaza de toros en Plasencia, en Cáceres, con motivo de una boda. Porque por lo visto, durante la Edad Media era bastante corriente que las bodas de postín, las bodas de gente ya un poco con Mm. postín, incluso sin muchos de ellos, pero bueno, se solía celebrar una corrida de toros. Y entonces durante una corrida de toros sucede un milagro en esta plaza de Plasencia y se cuenta en una de las cantigas. Es una de las primeras representaciones que existen. Pero bueno, en España desde muchísimo antes existen representaciones, digamos, bovinas o taurinas. Sabes que durante la romanización, Ujú. algunos de los acuerdos entre pueblos o entre Roma y algunos pueblos romanos en España, e incluso entre aldeas, eh, eh, ambas romanas o entre aldeas ambas prerromanas, incluso de personas y con el poder romano se realizaban una serie eh, digamos, de tablillas que se llaman tesera, donde se escribía el acuerdo, ¿no? Este acuerdo al que se había llegado, un acuerdo de vinculación entre una persona y una entidad o entre dos entidades en las que participaba casi siempre el poder romano. Bueno, pues muchas de esas teseras Ajá. tenían forma de torito y se han encontrado muchas en las excavaciones y buscando este tipo de Sí, teseras se han sí. encontrado muchas con esa forma. También las hay con otras formas, las Ujú. hay con forma de berraco también, con forma de caballo, o incluso sin formas concretas de animales, pero bueno, de toritos hay muchas. Y Vale. luego, hablando de berracos, pues también sabes que existen desde bastante tiempo antes de la romanización estos llamados los toros de guisando, que son representaciones eh, de toritos y de berracos. Se llaman berracos a todos Sí. los que se han encontrado y o se llaman los toros a todos los que se han encontrado, pero algunos son cerdos, algunos de los que se han encontrado, ¿sabes? No son todo toros. Pero bueno, genéricamente se llaman los berracos o los toros de esta época. Y luego hay muchas más cosas. Hay alguna representaciones de toros también en Baleares, en una cultura muy interesante que es la cultura talayótica de Baleares, y hay unas representaciones muy interesantes, los toros de Costís, que están vinculados a esta cultura, que también tienen una gran antigüedad, y luego también lo que llaman las bichas ibéricas, que Ah.
como la bicha de Balazote, que es una de las muestras más impresionantes que tenemos en España, que también tienen cierta vinculación con figuras encontradas en Mesopotamia, ¿no? O se tienen bastante similitud porque también eran figuras protectoras de enterramientos. Y bueno, existe mucho más. El tesoro de Carambolo también tiene muchas figuras de pectorales con forma de torito. Y bueno, existen muchísimas más representaciones y luego llegamos, claro, a las corridas de toros, pero Sí eh, que existe una tradición mucho más antigua. exacto, exacto, claro, claro, bueno, que nos ha hecho un repaso aquí de la hostia y es una pena, ¿no? Que al final tengamos en España el estigma se nos vincule con los toros por las corridas de toros, ¿no? Que es un poco Sí, eso, ¿no? bueno, pero es inevitable porque te cuenta que tiene una tradición cultural impresionante también. Yo en el otro libro, en el de los Bovidae, hago también un repaso incluso a textos de autores tanto españoles como foráneos, tanto a favor como en contra de las corridas de toros y un poco el significado cultural de las corridas, ¿no? Pero bueno, en este libro no, porque no era esa la intención. Sí que se menciona las corridas de toros, se menciona esto del milagro que figura en la cantiga y se menciona alguna otra cosita que no la voy a contar porque algo tienen que descubrir los que lo lean. Está claro, está claro. Mira, me preguntan, como estamos en directo, pues me preguntan por el chat, me ponen, qué milagro, ¿no? El milagro en esta boda que nos comentabas, ¿no? En esta primera corrida de toros que se realizó en el siglo XIII, ¿no? ¿Qué milagro fue? ¿Lo sabes? ¿Te acuerdas? Sí, sí, bueno, el milagro que se cuenta es que hay un momento determinado en el que uno de los toros que salen eh, se enfurece y se va contra el público. Y entonces hay un santo que está presente en la corrida y con su voz le amansa y entonces salva a la gente. Es el típico milagro del santo que amansa a un toro. No, tampoco tiene mucho más. Lo que pasa es que si alguien está interesado, que ha escrito este chat, si quiere puede buscar la cantiga 144, porque además viene acompañada, el texto viene acompañado de unas imágenes muy bonitas, también están en el libro. Ujú. Cantiga, a ver si lo encuentro rápido y lo podemos compartir, aunque sea. Ah, vale, qué chulo, vale, sí, lo he visto, lo he visto en el libro. Si lo Mira, ves en una de las imágenes, se ve en una esquinita al sí, santo sí, que sí, y está abajo el toro, sí, ahí. sí, sí, sí. Sí. Si lo tienes Vale. ahí, si quieres sacarlo, porque Sí, lo tendría que lo buscar. pondré en el... No, les pondré Ah, lo el he buscado link. en el Google. El Google, exacto, les pondré el link para que lo vean. Para que lo busquen y ya está. Vale, esta es la cantiga esta. Vale, pues vale, ya hemos hecho este pequeño repaso también, ¿no? De la figura del toro en España y la importancia que ha tenido a lo largo, digamos, de toda la historia, ¿no? De toda su historia, de la península ibérica, ¿no? Más bien dicho. Y, vale, a ver, me quedaba esto de el toro por el mundo, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, que al final tampoco lo tratas, ¿no? Mira, No sé mirar, si mirar, se ve, mirar, mirar. si se Ahí, ve ahí, bien. ahí está, Mira, esta, esta. Sí, no sí, sé sí, si se ve esa es. bien, Alex. Esta es. Esa es, esa es. Ahí Mira. está. Ahí está, ahí está. En el enlace, para los que si queréis pinchar, que en Es la Google es... cantiga 144, que si Exacto. lo confirmo, si alguien lo quiere ver. Sí, 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 no, no, que ya lo he compartido y además que está en color también en el Google, lo pueden ver, Sí, que es por eso te chulísimo. decía que es que las imágenes son muy bonitas. A mí me Sí, encantan sí, no, no, esas imágenes. están súper chulas, súper chulas. De hecho, he encontrado una más concreta. Sí, hay La voy una a que se poner. ve solamente la Sí, de la la corrida parte de del abajo. Esa, bote y todo. esa es, esa es. Vale. Nada, esto lo que te decía del toro en el mundo, entre comillas, pero bueno, que al final lo que decías tú, que tampoco te has centrado en todas las culturas del mundo. Así que, va, lo vamos a dejar porque aún quedan cosas de las que quiero hablar. Sobre todo hay dos cosas que me parecen que son chulas. Y la primera es... que no sé cuál hacer primero. Vamos a hacer la de... Mira, vamos a irnos a la actualidad ya, casi a hoy, ¿no? Y vamos a irnos a por qué en Wall Street se usa la figura del toro, ¿no?
como símbolo y si tiene algo de, ¿no? Un poco de esto, ¿no? De religioso, entre comillas, o de devoción, ¿no? Bueno, a ver, yo he hecho el recorrido digamos, temporal hasta la actualidad. Lo que pasa que, a ver, esto que estás mencionando de Wall Street empieza en el siglo XIX. O sea, no es tanta actualidad, estamos en el siglo Bueno, XXI. ya, pero como ahora está tan de Pero moda bueno, el trading y todas estas digamos cosas. que de ahí vienen muchas cosas. Entonces, para explicarlo también nos tenemos que retrotraer un poco al asunto del becerro de oro de antes. Como tú sabes, los judíos huidos de Egipto, llega un momento que cuando Moisés no está presente, pues creen que su Dios les ha abandonado y lo que hacen es crear una figura de un dios pagano y en forma de torito con el oro que han ido recogiendo, lo funden y crean un torito al que adoran como dios, que muy probablemente fuese uno de los dioses egipcios que habían conocido en la tierra donde habían salido, ¿no? Bueno, pues algunas de las interpretaciones, porque hay varias, a ver, las exégesis que se realizan sobre la Biblia siempre están dando vueltas a lo que significa cada episodio. Algunos incluso han llegado a decir que esto podía no ser un episodio de blasfemia e idolatría, porque al fin y al cabo Moisés todavía no había llegado allí con las tablas de la ley para decir esto no lo podéis hacer. Entonces, hasta ese punto Sí, se sí. estudia Sí, sí. episodio, ¿no? Pero vamos, está considerado como uno de los pecados de blasfemia y de idolatría esenciales en la religión judio-cristiana. Por eso te digo que es un episodio bastante importante. Pero también una de las interpretaciones que se han hecho, una de las cuestiones que se han pensado, es que a lo mejor aquellos judíos del desierto no estaban adorando a un dios pagano, ni siquiera una representación de Yahvé, que también hay algunas interpretaciones que dicen que podía ser posible, sino que estaban adorando a un bien material, estaban adorando al oro, al dinero, Sí, sí. no tanto a un dios con forma de torito o a un dios en el que imaginaban a Yahvé, sino al propio metal, al oro. Y esta idea que incluso ya se pensaba en algún momento de la antigüedad, en el siglo XIX ha cobrado una importancia brutal, prácticamente impresionante, porque se menciona muchas veces episodios de adoración a un becerro de oro cuando se refieren al dinero, a la especulación, a la avaricia por el afán de riqueza. Hay representaciones incluso de un becerro de oro en el siglo XIX paseado por gobernantes y dirigentes, incluso personalidades religiosas. También hay representaciones de una adoración a un becerro de oro relacionado con un desfalco y una fe importante que sucedió con la construcción del canal de Panamá. O sea, la vinculación o el recuerdo de esta adoración a un bien material Se ha vuelve a quedado. estar presente en este momento. Pero es que también en el siglo XIX algunas caricaturas, ya sabes que el siglo XIX es el siglo del auge de la prensa, existe muchísima prensa, existe prensa escrita y prensa gráfica, es tremendo el boom que sucede en este momento, y hay muchas representaciones que hacen vincular a Wall Street, y algunos banqueros como JP Morgan le representan como la figura de un toro enfurecido, un toro enfurecido que se embiste con la población para hacerse con toda esa riqueza. Y esa idea es la que yo menciono como parte de una especie de, si no adoración divina, sino de una figura divinizada de un toro, sino como una reminiscencia de aquellas idolatrías de las que venimos hablando desde el principio del libro. Sí, 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 sí. No, es que me parece la más de curioso que esta historia, ¿no? Esta, bueno, yo qué sé, leyenda, ¿no? Bueno, este hecho bíblico, podríamos decir, nos haya llegado hasta aquí, ¿no? Hasta hoy. Sí, es que Y, esto fue lo que a mí me maravilló. Ya te digo que yo cuando estaba escribiendo el libro anterior, buscando informaciones sobre el toro, en la cultura, en la religiosidad, en la mitología, según iba acumulando cuestiones, me estaba dando cuenta de esa relación
de esa vinculación de una figura divinizada del toro que parece recorrer toda la historia hasta el día de hoy. Ya sabes también que, por ejemplo, ¿cómo se llama? El vehículo este que tiene la figura de un toro, que es uno de los símbolos de... Red Bull. se me ha ido el nombre del coche. Es uno de los símbolos del dinero y del poder, el Lamborghini. Vale. Sí, Lamborghini, que sí, además este hombre, que era muy aficionado a las corridas de toros, nombró a sus coches con nombres de toros. Había el Lamborghini Miura y otro Lamborghini Islero también. O sea, era un hombre muy aficionado a las corridas de toros y ponía nombres de toros a sus vehículos, y el Lamborghini es uno de los símbolos de poder del dinero, ¿no? Sí. Y bueno, por eso, a eso me refiero cuando digo que si no es el toro un nuevo dios en figura de toro como dinero, como figura de becerro de oro, sí que existe una reminiscencia que llega hasta nuestros días de esa especie de adoración a una figura divinizada que en un momento determinado en la historia fue un dios importante en sí mismo, que ha ido evolucionando y decayendo en poder, y que ahora mismo, hasta ahora mismo, parece estar vinculado al oro. Sí. Y ese es el recorrido que yo he querido hacer en el libro, pero es necesario verlo desde el principio para ver la importancia que tiene en la actualidad esa cuestión, ¿no? Esa figura, claro. No, de verdad, es que yo cuando vi esta parte, y ya enseguida me vino, ¿no?, de toda esta Wall Street y toda esta vinculación con el capital hoy, ¿no? De hecho, hay una plataforma de estas de bolsa y tal que se llama eToro. Sí. Y también a ver, los atributos de fuerza y de fiereza y de bravura los sigue teniendo los toros, ya no solamente los toros bravos que conocemos en España, pero todos los demás toros también tienen esos atributos, incluso de fecundidad fálica. Pero bueno, el concepto que de él se tiene con respecto a la religiosidad, divinidad, o incluso, digamos, algún tipo de motivación religiosa, ha evolucionado y ha decaído completamente hasta llegar a la actualidad, pero algo hay. Sí. No, ahí está claro, porque si grandes marcas y hasta está en Wall Street, ese poder no simbólico nos ha llegado hasta hoy seguro. Vale, y bueno, ahora ya casi para terminar, que llevamos 1 hora de directo, ojo, 1 horita de entrevista ya, vamos a ir con la locura máxima, que es el renacimiento del uro. ¿Qué está pasando con esto? Cuéntanos, a ver. Bueno, pues si tenemos poco tiempo te lo cuento muy, muy brevemente. El uro fue un animal impresionante que, como te decía antes, existió en la antigüedad. Tristemente, conocemos muy bien su desaparición. Desaparecen los últimos uros en los bosques polacos. Contaba Julio César cómo los germanos los cazaban, y se conoce hasta, todavía existe por ahí, algunos cuernos de los últimos uros transformados en vasos para beber, como hacían los vikingos, por cierto. ¿Dónde? Pues con el uro, eso se hacía en los bosques polacos, y ahí se conoce el último, creo que es en el siglo XVII, ahora mismo, sí, alrededor del siglo XVII desaparecen los últimos uros. Y entonces, pues como en realidad ha sido un animal que ha desaparecido por la acción del hombre, pues se ha querido buscar desde hace mucho tiempo, se quería buscar la manera de volverlo a traer a los bosques europeos. Y han existido distintas fórmulas para poderlo hacer, y una de ellas fue llevada a cabo por dos tipos que dirigían los zoológicos de Berlín, y en la época de Hitler, la época del nazismo de Hitler, se empeñaron en clonar
buscar la forma de clonar uros, porque además vinieron a España a buscar ejemplares de toro salvaje, porque decía que eran los que más se aparecían al uro, aunque ahora investigaciones genéticas han desmentido esa idea, tiene que ver, pero hay otros animales, otros toros, otros bóvidos que podían tener más relación genética con el uro. Y trataron de realizar de conseguir un uro. Y lo que consiguieron fue un animal distinto, una especie de híbrido. Ellos utilizaron una serie de ejemplares africanos, mezclaron con otros me parece que también algunos traídos desde el norte de Europa. Bueno, hicieron ahí una historia y al final el híbrido que surgió se dio en llamar el bovino de Heck, y ahí sigue existiendo, y también se sigue existiendo trabajos ya mucho más rigurosos y más serios para tratar de recuperar el uro. Existen algunos proyectos interesantes para esto, y también son proyectos que también se están trabajando con el bisonte. Hay dos tipos de proyectos: uno que tratan de buscar una forma de clonación genética y otros que tratan de buscar digamos, una forma de evolución propia, o sea, buscando ejemplares que sí, por ejemplo, con el bisonte se están buscando ejemplares que existen en el parque de Yellowstone. Existen todavía ejemplares de los primeros bisontes europeos, y tratando de cruzarlos con otros animales, seguir encontrando bisontes con las mayores características posibles para que puedan poblar tanto los americanos en aquella zona como los bisontes europeos. Son distintas fórmulas. Unos se buscan por clonación y otros digamos, ¿cómo se dice? Evolución, bueno. Haciendo montar animales distintos para poder encontrar otro. Vale. No, es que me parece de estas cosas locas, ¿no? De intentar recuperar el mamut, ¿no? Que también creo que se va a intentar. Intentar recuperar... Bueno, lo del mamut ahora, sí, recientemente lo he estado leyendo, sí. Eso es. Pero parece ser que ya han encontrado ADN para poder realizar como el ADN completo, una secuencia completa de ADN, sí. Sí, con el deshielo del permafrost que está subiendo, ¿no? Están apareciendo capas, claro, bueno, más cercanas a nosotros que se puedan acceder, y ahí están surgiendo animales prácticamente intactos, ¿no? Y sí. bueno, con el caso del mamut. Por ejemplo, uno de los que surgen en una de estas periodos de hielo es un uro. Además un uro es impresionante porque... ¿Es el de Alaska, el que tienes en el libro? ¿Es el que está...? Sí, lo tengo por algún lado, te lo estaba tratando de buscar. Sí. Bueno, no es un uro en realidad, es uno de los bisontes más antiguos que se han encontrado. Sí, es increíble. Además es muy curioso porque al sacarlo del hielo te adquirió una coloración azulada, y le han vinculado a ese bicho, le han llamado Babe, que que en origen es una especie de tradición o de folclore norteamericano muy interesante, con un buey de color azul. Bueno, pues estas cosas que a mí me gusta hacer unas con otras. Está bien. Vale, pues a ver. Hay un tema que, si quieres, también así en plan un poco rápido, que hemos hablado de recuperar especies, ¿no? Y qué pasó en Estados Unidos con el bisonte, ¿no? Que es todo lo contrario, ¿no? Que es desaparición de una especie. Y más allá de eso, que yo creo que más o menos todo el mundo lo conoce, esta historia, ¿no? Que hay la foto que la tienes en el libro de los cráneos, una montaña de cráneos, que es una locura esto, porque es increíble. La imagen que sale en la película del Renacido, y sale en alguna otra película también, es una imagen real. Sí, eso es una imagen real. Esto es increíble, en fin. Yo lo que me pregunto es cómo afectó a nivel ecológico. Si tú conoces algo de esto. Bueno,
A nivel ecológico afectó, desde luego, pero no solamente por la desaparición del bisonte. O sea, a ver, las grandes praderas norteamericanas, cuando antes de la llegada de la famosa conquista del oeste llegaban desde lo que hoy es en norte de Nuevo México hasta Canadá. Entonces, eran territorios impresionantes en los que los bisontes realizaban viajes estacionales. Entonces, detrás de ellos pues, iban algunas de las tribus o culturas norteamericanas, iban siguiendo algunos estos movimientos de las grandes manadas de bisontes, y otros se dedicaban a cazarlos algunos cuando llegaban al territorio donde vivían. Entonces, claro, a nivel ecológico todo eso tiene que ver. Tú date cuenta de que todas esas praderas desaparecen en el momento que se parcelan, se construyen ciudades, se construyen carreteras, y sobre todo en aquella época se construyó el ferrocarril. Todo aquello a nivel ecológico cambia de manera brutal, aunque el territorio es enorme. Yo no me hago idea cuando que veo fotografías o vídeos de los territorios norteamericanos. Creo que no nos hacemos idea aquí en España de la enormidad de esos territorios, pero afectó a nivel ecológico. A nivel cultural, a las tribus indias afectó completamente, y además muy decididamente, porque para la gran mayoría la caza del bisonte no significaba solamente un deporte. Vamos, no significaba solamente un deporte, no era un deporte, era un modo de subsistencia. Del bisonte se aprovechaba todo, y además ya te digo que tenía que ver incluso con los ciclos estacionales. Con la llegada de los bisontes tenía que ver con su forma de vida. Cuando llega la gran conquista del oeste, suceden dos cosas. Primero, por un lado, que los bisontes tenían un alto valor económico por su piel o por la cornamenta. Luego se descubre que todos esos cráneos que ves ahí se descubre porque con los huesos se hacían fosfatos. Entonces, pues hay industrias de ese tipo. Y las pieles se vendían muy caras. Entonces eso hizo aumentar que los cazadores profesionales dedicados a conseguir pieles. Y luego, por otro lado, la construcción del ferrocarril también necesitó de alimento para las grandes cuadrillas de construcción, y también los bisontes sirvieron como alimento para las cuadrillas de construcción del ferrocarril. Todo esto iba en detrimento de las propias tribus indias. Claro, las tribus indias, a la vez que el ejército se creaba, el ejército norteamericano, los primeros ejércitos que se empezaron a crear al principio, que no era todavía el país, pues tú date cuenta que a más, cuanto más reducían los territorios de las tribus indias, también se reducían los bisontes, las manadas de bisontes. Si no les podían cazar, los bisontes tenían un crecimiento distinto, y las tribus indias dejaban de tener ese digamos, bien como alimento para todo. Y entonces fue una fórmula, eliminar los bisontes, fue también una fórmula de poder controlar, incluso de eliminar a las tribus indias. A las poblaciones, claro. Sí. Entonces, bueno, fue un poco en ese sentido. Llegó un momento en que se llegó a temer muy, muy seriamente por la supervivencia del bisonte norteamericano. O sea, se redujo drásticamente, porque incluso cuando ya el ferrocarril se pone en marcha, cuando se encontraba uno de estos ferrocarriles con una manada cruzando, podían pasar varias horas al principio para que pasara una manada de bisontes, y se animaba a los propios pasajeros, se les animaba a disparar a los bisontes desde los vagones para poder seguir avanzando. Este sería el tip de la cuestión, ¿no? Pero bueno, fue tremendo, fue una matanza absoluta de bisontes, hasta que después pues todo esto se frenó, y ahora existen además muy importantes proyectos de recuperación del bisonte, y uno de ellos fue el nombramiento del bisonte como animal nacional de los Estados Unidos, recientemente, que lo hizo Barack Obama. Sí, de hecho, cuando acabaras te iba a preguntar sobre esto, si conoces si hay algún trabajo sobre la recuperación y tal de esta especie. Sí, hay varios parques en Estados Unidos que se dedican a mantener y a cuidar y a introducir el bisonte, y el más importante de ellos es el de Yellowstone, porque es el único lugar en todo Norteamérica
que cuenta con los bisontes autóctonos. Los demás son introducidos o encontrados, buscados a través de cría en cría selectiva, que es la palabra que no me salía antes. Por cría selectiva, ¿no? Y bueno, el de Yellowstone es uno de los parques más importantes en ese sentido y se están consiguiendo bastantes logros. Vale. Bueno, pues acabamos por lo menos con algo positivo, ¿no? Sí. Vale, pues nada, ya, ahora sí. Ya vamos a terminar ya y vamos a hacer un pequeño juego entre comillas, ¿vale? Para terminar, que es esto, ¿no? Que hemos comentado antes, que te voy a preguntar por que nos des el nombre de un toro dios y un dios toro, ¿vale? Y una vaca diosa y una diosa vaca. ¿Cómo es esto? A ver si nos lo puedes explicar también. Bueno, esa diferencia. Lo vamos a hacer con Egipto, porque es donde lo vamos a encontrar todo perfectamente. Por ejemplo, un dios toro, me gustaría nombrar a Menu. Menu era un dios que se representaba antropomórficamente con una figura humana y, como te he comentado antes, con el falo erecto. Entonces era un dios, pero digamos que es un dios toro. Y si buscamos un toro dios, pues tenemos a Apis, que se adoraba con forma bovina, era un toro. Y ya te he comentado antes que al fin era uno de los dioses más importantes que llegó a seguir existiendo incluso durante el helenismo. Y vaca, por ejemplo, una diosa vaca, pues mencionamos a Hathor, que también es una de las principales deidades egipto, que se representaba era una mujer representada algunas veces con orejas de vaca y que también algunas veces se le hacía aparecer con cuernos de vaca, pero normalmente tenía las orejas de vaca, que durante el Imperio Medio fue considerada la madre de todos y por extensión la madre de todos los faraones. Y una vaca diosa, pues también los quedamos en Egipto, que era, por ejemplo, con Gesat, que tenía forma de vaca, era una vaca como la conocemos todos, y que era una de las, digamos, manifestaciones de Hathor y que se la consideraba también la protectora de los nacimientos. Entonces, hay esas diferencias, el que se representaba de una manera pero con los atributos de otro, o de un animal o de una persona. Sí, no, es muy interesante esta convivencia, ¿no? Entre un dios toro y un toro dios, ¿no? En la misma cultura, o sea, ¿no? Con ese trasvase de ideas, ¿no? Tan, no sé. Es que, bueno, cuando la gente que lea el libro ya lo verá, ahora mismo no lo vemos así, pero en la antigüedad una sola... o sea, a ver, las cosas se explicaban de muchas maneras. Existían muchos dioses para las mismas cosas y entonces se escribían muchas historias para contar el mismo suceso. Y todo eso era válido y todo eso formaba parte de la misma mitología y de la misma religiosidad y de la misma devoción. Pero existía y nosotros lo conocemos ahora a través de lo que nos ha llegado, pero es que es verdad. Por ejemplo, de Hathor o de Gesat, que te he comentado antes, existen multitud de representaciones y según los papiros donde se ha visto, también cambian de nombre. Y se va asimilando, incluso se la llega a asimilar con la diosa Isis. O sea que las cosas en la antigüedad no eran tan cerradas como las podemos pensar ahora. Un dios es este dios y tiene esta forma y no hay más cachavas. No. Claro. No sé si se va a ver bien. Aquí tenemos una representación egipcia de un toro. Como si digamos la bóveda celestial. Sí. Sí, mira qué interesante, ¿no? Lo que dices, que antiguamente tenían la mente más abierta que ahora, ¿no? Quizá que todo tiene que estar etiquetado, todo es esto, todo tiene que ser así, no, ahora te has copiado, es lo mismo, ¿no? Es un poco... Bueno, a lo mejor era más complicado también en la antigüedad, no sé, yo no he vivido esos mundos más que a través de lo que se lee, pero yo creo que podía llegar a ser mucho más complicado de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, en la India,
para que te des cuenta de una cosa. En la India, el Mahabharata, que es uno de los textos védicos más importantes de allí, se transmite oralmente y la gente se lo sabe literalmente tal y como está escrito. Lo menos en la antigüedad. Ahora no sé si encontraríamos a alguien que lo pudiera decir, pero es que era importante aprendérselo exactamente con las mismas palabras y exactamente con la misma entonación. ¿Sabes? Entonces, Sí. bueno, es que en las culturas antiguas existen maravillas. Cuando empiezas a investigar cosas de estas, a mí es que me maravilla, me encanta, sobre todo este tipo de culturas como tan múltiples y tan inmensas, la India, Egipto, la de Sumer, que ha sido un descubrimiento. A mí me encanta. Sí. Sí, no, meterse en esas culturas es súper guay y aparte, como hemos visto, yo creo, ¿no? Pues nos sirve para aprender un poco a ver cómo también, ¿no? Por ejemplo, esto de Wall Street, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué en España tenemos tan arraigada la cultura del toro? ¿No? Todos estos orígenes, ¿no? Y claro, todo viene de esas culturas primigenias, entre comillas, que en cierto modo también globalizaron sus zonas, ¿no? Y influyeron, como tú decías antes, ¿no? En los otros pueblos y toda esta cultura del toro y el dios, esta vinculación se ha ido, pues, expandiendo, ¿no? Por Europa, por el mundo y por todo, realmente. Todo es un mundo apasionante. Yo invito a quien quiera leer este libro que después siga buscando más cosas, porque ya digo que este libro no puede ser tan extenso como a mí contar todas las cosas que a mí me gustaría contar, pero quien se ponga a leerle, pues que siga tirando del hilo, porque hay cosas maravillosas detrás de todo eso. Sí. Y, vale, ya para acabar, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde lo podemos conseguir el libro? Bueno, ahora mismo hemos tardado un poquito. Ya quiero decir que, hablando de lo que me preguntabas antes de que si he entrado en otras culturas, sacamos la portada, la editorial hizo pública la portada del libro en el día 12 de febrero, que fue el primer día del Año Nuevo Chino, que este año es el año del buey. Entonces, para que pudiera tener, digamos, una visibilidad claro. y circulación, la sacamos la portada en esa fecha. Pero el libro, bueno, pues tuvo un poco de retraso y hasta casi un mes después no ha estado en las librerías, pero ahora mismo ya está en todas las librerías. Se puede pedir en cualquier librería y si no, también se puede hacer una petición a la web de Guante Blanco, pero en las librerías está, que es importante ir a las librerías a comprar el libro para que puedan seguir funcionando y que puedan seguir existiendo las librerías. Claro. Vale, pues voy a poner el link en el chat para la gente, el de la editorial, los que han editado el libro, Guante Blanco, pero bueno, de todos modos, que está que si se pide en cualquier librería te lo traen vale. Pues nada, ya yo qué sé, yo por mí ya estaría. Se ha hecho corto, se ha hecho bien, ¿no? Tampoco ha estado guay. No sé, ¿qué te queda a ti por contar? ¿Algo? No sé, algo que te haya quedado ahí en el tintero que digas, ay, no hemos hablado de no sé qué, o no sé. No, bueno, pues si queréis te cuento un poco también que la persona que firma este libro, que es Alma Leonor López Pilar, que soy yo, pero no es mi nombre, porque es el seudónimo con el que escribo desde hace muchos años, y que mi nombre es María del Pilar López Almena. Los apellidos que yo utilizo para escribir son mi nombre y mi apellido. Y esto con este libro parece simplemente una anécdota, pero con el anterior que publiqué con Guante Blanco también, que se llamaba La mentira y los mentirosos de la historia, tuvo mucho significado, tuvo mucha importancia porque, claro, figuraba justo debajo del título, figuraba Alma Leonor López Pilar y digamos que era la primera mentira del libro, o sea, un nombre que no era real. Así que, bueno, pues yo soy Alma Leonor López Pilar, soy Pilar López Almena y en cualquiera de los dos nombres me identifico igualmente. Muy bien. Ha estado curioso, este secreto, ¿no? Este secreto. Vale, pues ya estaríamos. Nada, déjame un minutito que me despido de los que están por aquí viéndonos. Y nada, no me cuelgues, que ahora hablamos en privado, cerraré la transmisión y ya de esto, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias, Alex. Un beso. Nada,
gracias a ti por participar y por haberte animado, ¿no? A estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos los que se han animado también a vernos. Un saludo, vamos a saludar aquí a la gente que ha estado comentando también un poquito. Mira, ha estado Johnny BL, Radio Morgue, ha estado Trazo, ha estado también Dani Bezares de Facebook, también ha estado por aquí. ¿Y quién más? Creo que ya Pues muchas estamos. gracias a todos, espero que les haya gustado y que se animen a leer el libro porque la verdad que ha quedado bonito, ya veréis. Sí, no. Para los que no habéis estado al principio, nada, mirar qué edición, o sea, es que son todo con imágenes, súper ilustrativo, hay una documentación de la hostia, ¿vale? El libro está, bueno, hay pie de página en todas las páginas prácticamente, ¿vale? Con 1000 detalles, así que nada, un librazo. Pues nada, ahora sí, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Muchas gracias, Alma, muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo y ya nos iremos viendo por las redes. Muy bien, muchas gracias, Alex. Vale, gracias a ti. Un saludo a todos. Chao.